La leyenda de la condesa del Pedreguero de Acámbaro. La tarde agonizaba. Acámbaro, con profundo fervor religioso y con ejemplar veneración, recordaba en aquellas últimas horas el Viernes Santo. Un verdadero río humano entraba y salía de los templos con la plegaria en los labios y el luto en el corazón. En aquellos tiempos, un hombre ingenuo y sencillo llamado Pantaleón, dejando la ciudad a sus espaldas, había cruzado el río Lerma y estaba ya a las puertas de una vetusta mansión en donde lo ocupaban durante el día en el cultivo de los inmensos campos labrantíos y donde prestaba servicios por las noches de mozo y velador. Pero antes de penetrar en tan ruinoso caserón, conocido como la Hacienda de San Cristóbal, aprovechó para sentarse a descansar en un pollito de piedra que a la entrada había. Una bruma gris entoldaba el cielo y un calor sofocante asfixiaba la tierra. Ya tarde, ya agobiado por el bochorno y la fatiga, Pantaleón empezaba a quedarse dormido cuando presentóse ante él intempestivamente una distinguida dama cuya sola presencia fue bastante para que nuestro buen hombre saliera a su sopón. A juzgar por sus exterioridades, todo en ella era de gran primor, de gran gala, de refinado gusto y suma exquisitez. Vestía dorada falda de tefán de China. La blusa era negra de terciopelo adornada sobriamente con tela de plata y de sus hombros caía un amplísimo mantón negro de Manila. Con lentejuela de oro difícilmente podría definirse toda su presencia y toda su finura. Pero ¿quién podría ser aquella dama tan bella, tan rica y tan gentilmente ataviada que misteriosamente aparecía en aquella hora y en aquel lugar? Esta pregunta se hacía Pantaleón mientras la dama atravesaba con presura el pasillo del destartalado edificio y se internaba por los corredores y demás vericuetos. Era ni nada más ni nada menos que el fantasma de la condesa del Pedreguero, conocida antiguamente por su vida silenciosa, sus desmanes y sus crímenes, y más tarde por su inmenso afán de exhibición y por su escalofriante megalomanía, así se afincada en las más nefastas y abominables acciones. Parece que la condesa fue hija bastarda de un muy noble francés de los brillantes tiempos de Luis XIV de Francia. Se comenta que llegó a México posiblemente con el séquito del duque de Alburquerque, uno de los más elegantes y espléndidos virreyes de la Nueva España, o con el sucesor de este, a saber, con el duque de Linares y marqués de Valdifuente, don Fernando Alcastre, Moroña y Silva. Sea como fuese, la condesa del Pedreguero estaba ya en la corte de virrey de la Nueva España en la segunda década del siglo XVIII y brilló en la capital y aún en todo el virreinato por todo el primer tercio de este siglo. Durante este periodo muchas cosas malas decían de la condesa del Pedreguero. Nadie se explicaba por qué antes no había salido del anonimato tan sobresaliente y brillante figura, pues algunos aseguraban que aquellos títulos y honores, aquellas riquezas y aquel poderío lo había comprado con su esplendorosa hermosura, que la verdad nadie podía negar. A sus espaldas decían horrores, pero tan pronto se presentaba en los salones del palacio para asistir a los saraos que al estilo borbénico organizaba la corte, sellaban todos sus labios y palidecían las damas de envidia. Erguida ella entonces como un altivo pavo real y segura de su seducción y de su charme, paseaba triunfante por los salones, llena de bisuterías importadas de Francia a través de la corte madrileña. La condesa tenía atrevimientos inconcebibles en todas las órdenes, aún en la del terreno, de la moda y de la etiqueta palaciega. Cuando las cabezas de damas y caballeros se veían cubiertas por inmensas pelucas, pintadas por polvos de harina, y los labios de las damas estaban indefectiblemente pintadas de rojo polvo de almidón, la condesa se presentaba en la corte luciendo el trigal de sus bucles auténticos y los claveles encendidos de sus labios. La condesa vivía con mil extravagancias y locuras. Era el centro de las coqueterías y aventuras amorosas, y muy pronto fue también el blanco y comidilla de todos, la mujer más escandalosa que arrastrara siempre su vida en las delicias de amores vergonzosos. Un día se rumoró por toda la capital del virreinato la noticia que la condesa se retiraba definitivamente de la ciudad. En torno a estas noticias hacían muchas conjeturas. Unos decían que la condesa había caído en desgracia del virrey. Otros, por el contrario, aseguraban que era el virrey quien ya no gustaba ya a la condesa, porque era un hombrecillo chaparrito y cretino.
Los de más allá referían en secreto que la Santa Inquisición, obedeciendo instrucciones del Santo Tribunal de España y de la misma corte madrileña, le había expulsado a una provincia lejana. La condesa abandonó un día la corte y la capital, y con pingues, rentas y con todo el boato que antaño tenía en la capital, se instaló en la hacienda de beneficio llamada de San Cristóbal, en las orillas de Acámbaro. Desde ahí regenteaba sus posesiones inmensas que se extendían desde el río Lerma hasta el río Balsas. Sus viejos amigos le decían que volviese a instalarse en la capital, mas ella les contestaba invariablemente que el ambiente de la corte la asfixiaba, que más feliz el pajarillo era libre en los bosques que detrás de las doradas rejas de prisión. Mas la condesa envejecía a todas luces, quien despilfarró lo mejor de su vida hasta llegar con el declinar de los años a un vacío y a una soledad inmensa que no sería fácil de llenar. Tal aconteció a la condesa del Pedreguero, que en ese momento llevaba en lo más hondo de su ser una profunda amargura y melancolía, probando varios medios para encontrar la felicidad, pero ninguno le dio resultado alguno. Dio entonces en la idea de buscar un marido, y aunque en muchas ocasiones el solo pensamiento del matrimonio le había provocado solo sonoras carcajadas, pero ¿quién iba a casarse con ella? No muchos días después de estas cavilaciones, quiso la suerte prepararle el candidato que satisfizo plenamente su corazón. En una de sus muchas haciendas encontró un joven alto y bien proporcionado, arrogante y muy diestro en las suertes de torear y lanza, hijo de padre español y madre mexicana. Llevaba en su inquietud y sangre toda la inagotable belleza del mestizo polifacético. Aquel muchacho era varonil, bello y entre otros dotes tenía un trato delicado, respetuoso y amable. A la condesa, pareciéndole un hallazgo del cielo y decidiéndose jugar con él su última aventura amorosa, se decidió a cortejarlo. Una noche llena de soledad, la condesa le manifestó al joven Alfonso sus intenciones y, abriéndole su corazón de par en par, le confesó abiertamente que él sería su hombre elegido. Alfonso, no hecho a formas cortesanas ni a muchos requiebros, no hallaba qué hacer con aquella situación embarazosa. Deseaba echarse de cabeza a la barranca, pues hasta aquel instante solo había sentido respeto y veneración por aquella extraña mujer, pero jamás había sentido quererla como a su esposa, ni siquiera como su amante. Al instante que volaba su imaginación al poblado de Acámbaro, a un jacalito de la orilla del río Lerma, en donde vivía una mujercita santa y sencilla, con la que platicaba cositas de amor sin tanto enredo y complicaciones.